Buen día, muchas bendiciones de parte del Señor para cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos con el capítulo 7 de la serie Cómo confrontar sin ofender, ejemplos en la Biblia. Realmente damos gracias al Señor por cómo Él nos ha venido formando, ha venido hablándonos y hemos escuchado su consejo. Encontramos en Lucas 17:1, en la parte A, nuestro texto base que nos dice: imposible es que no vengan tropiezos. Pedimos al Señor que Él nos hable, que nos guíe, que podamos atesorar la palabra de consejo que Él está trayendo a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta enseñanza: prepararse para el encuentro. Vamos a dejar en claro que nadie nace con la habilidad innata de enfrentarse a los conflictos de forma eficaz, porque esta es una habilidad que se aprende y con la práctica se logra perfeccionar. Así como una persona deportista se va preparando, poco a poco va aumentando sus tiempos, sus cargas, las flexiones o cosas que tenga que hacer para prepararse, para aplicar y llevar a cabo su deporte. Así cada uno de nosotros ha de entender que con la experiencia, que con la práctica, al ir aplicando técnicas correctas, podremos conseguir resultados deseados en el momento en que vamos a resolver conflictos. Y de ahí que es importante el que haya calentamiento, no lo podemos minimizar, y también en algunos momentos hay riesgo de lesiones, mas sin embargo en la práctica puede que haya un rendimiento mejor. Y lo mismo ocurre con la confrontación. Así como ese atleta se prepara, calienta y lleva a cabo ejercicios y puede resultar en medio de esto doloroso o incómodo para él, traerá beneficios si lo hace correctamente. También para nosotros es bueno tener esa fase de calentamiento antes de la confrontación para evitar el riesgo de herir los sentimientos de los demás. Y vamos a hablar entonces un poco sobre eso. Dentro de este calentamiento que estamos hablando, un primer paso es establecer el verdadero propósito. Hacer un alto en el camino y darnos cuenta cuál es ese verdadero propósito para el cual nosotros estamos considerando que tenemos que tener una confrontación, poner un asunto, un tema sobre la mesa. No podemos dejar de lado que algo muy importante es que esta situación ha de buscar mejorar la relación entre aquellos que están involucrados y de alguna manera confrontados. No hemos de pensar que el objetivo va a ser simplemente el pelear o quitarnos un peso de encima o hacer que la persona que ha ofendido se sienta culpable por algo. Es importante prepararnos o hacer ese calentamiento antes de la confrontación, en que nos enfrentemos a nosotros mismos, en que seamos honestos y sepamos por qué hemos decidido enfrentar un tema específico. Determinar si tenemos un motivo oculto o realmente queremos ver un cambio genuino en el comportamiento de una persona determinada. También respondernos a la pregunta si estamos cargando con la ofensa de otra persona. Una pregunta inevitable es: cuando se termine esta confrontación, ¿qué comportamiento quiero que cambie el ofensor? Recordemos que una confrontación efectiva busca un resultado concreto. Confrontar y resolver un problema para la gloria de Dios debe ser el objetivo final. Y junto a establecer el verdadero propósito, también tenemos que determinar ese lugar y momento adecuado para llevarla a cabo. Porque no es nada más hacerlo por hacerlo, o sea, enfrentarse por enfrentarse. Se necesita sabiduría y paciencia
para esperar que llegue el momento adecuado. Pues usted y yo no vamos a querer tener una confrontación justo antes de comer o antes de irnos de un lugar o antes de dormir. ¿Por qué? Porque no va a ser asertiva. Muchísimo menos confrontar si en ese momento la persona está preocupada por otro tema. Enfrentarnos a una persona cuando está receptiva, cuando está atenta, va a ser lo que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque esa confrontación, esa discusión requiere que nosotros seamos precavidos, que veamos los puntos de vista, como hemos dicho, establezcamos el propósito y también planifiquemos cómo la vamos a hacer, porque queremos definitivamente que dé buen resultado. Cuando hablamos de la esencia de la confrontación, estamos diciendo que es estar cara a cara con la otra persona. Y no es recomendable de ninguna manera que se hagan enfrentamientos por medios que no sean físicos. Puede que audios, mensajes escritos o llamadas telefónicas puedan traer ruidos de comunicación y entonces se vea interrumpida esa conversación fluida, esa conversación leal, esa conversación directa que permite que los que se están comunicando puedan ver las expresiones faciales, puedan darse cuenta si lo que estamos diciendo se está escuchando de manera eficaz. ¿Por qué? Por los gestos y por la reacción que tiene el que escucha, así como cuando toma su rol, el que está hablando pasa a ser oidor. Una sugerencia es que si tenemos algo realmente fuerte que decirle a alguien, lo hagamos mejor en un lugar neutro. No es sugerido o conveniente confrontar en la casa de uno de los dos participantes, ya sea del ofensor o del ofendido. Es mejor elegir un lugar neutral que favorezca una buena conversación y puede que así cada quien se controle y sea más responsable en sus acciones, sus reacciones, su manera de comportarse, de responder, de proceder. Porque cabe la posibilidad que si esta confrontación se hace en la casa de alguna de las dos partes, se llegue a exabruptos, a extremos, y puede que una de las dos partes pierda temporalmente la razón, por decirlo así, y luego quiera actuar de manera imprudente. En Proverbios 28-23 la palabra dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Cuando elegimos confrontar, debemos estar dispuestos a correr el riesgo de lo que pueda ocurrir en medio de esa confrontación. Hay algunas personas que no sienten confianza en hacerlo de manera verbal. Por lo tanto, eligen entonces hacer una confrontación por medio escrito. O sea, plasmando esas situaciones que le han incomodado. Mas, sin embargo, se debe de pensar que ese es el último recurso. Siempre es importante estar cara a cara, enfrentarse a alguien con el argumento planificado, pensado, porque queremos encontrar soluciones. Prepararnos entonces para la confrontación es casi tan importante como la confrontación misma. Por lo tanto, enfrentarse a alguien espontáneamente o sin preparación podrá traer resultados desastrosos. La preparación nos permite observar el asunto con más claridad y no en medio de un momento emocional.
y esto es muy probable que nos conduzca a un encuentro más efectivo con la otra persona. Siempre recordar orar dentro del tiempo de la preparación previo a la confrontación será lo mejor. Así que nosotros hemos de hacer un alto, prepararnos para la confrontación cuando sea necesario hacerlo. Y es importante primero que tratemos con nuestras emociones negativas, ya sea ira, resentimiento o cualquier otra en que usted pueda pensar. Y aunque pueda parecer que es justificada la situación, podemos primero hablar con el Espíritu Santo y decirle a Él que quite toda situación que sea impedimento para poder conseguir la armonía. Debemos negarnos a ceder o a sucumbir ante el temor de tratar un tema, de manera que no abandonemos la idea de iniciar una confrontación si estamos resueltos a que se debe de parar la ofensa y que necesitamos un beneficio mutuo. Dentro de esta preparación es importante entonces reconocer el tema. Reconocer el tema es un aspecto clave de la confrontación. Por eso nosotros debemos hablar por nosotros mismos y debemos explicar cómo el comportamiento de una persona que nos ha afectado, cómo nos ha hecho sentir y cómo percibimos el asunto. Vemos que este sería entonces un enfoque directo que demuestra nuestra fortaleza, en que podamos decir cuál es el problema que percibimos que existe entre nosotros y esa otra persona. Hay personas que cuando las vamos a confrontar se indisponen. Casi instantáneamente toman la defensiva y alegan a que hay injusticia en lo que se le dice. Mas, sin embargo, nosotros, si estamos claros en que es justo lo que vamos a decir, no tenemos que tener temor y más bien hemos de asumir el asunto del problema, la confrontación. Ya sabemos que estas nunca son fáciles, pero pueden producir resultados que duran para toda la vida. En 1 Samuel 29 encontramos en los versos 3 y 4 una situación que se está presentando. Y esta está relacionada con el rey Aquis y David. Recordemos que David, después de que mató a Goliat y el pueblo lo elogiaba y lo tenía en mucha estima, esto comenzó a irritar a Saúl, quien vio a David como una amenaza para su trono y por eso buscó cómo matarlo. Y David, cansado de esconderse en cuevas y de huir de la ira de este rey tan inseguro, nos dice en 1 Samuel 27 que buscó asilo político en la tierra de los filisteos. Y aunque había matado a su campeón, Goliat, David obtuvo el favor de Aquis, el rey filisteo, el cual permitió que él y su banda de 600 hombres se instalasen con sus familias en una de las ciudades. La historia bíblica nos dice que para convencer David al rey de su lealtad, fingió hacer frecuentes incursiones en distintas ciudades israelitas. Lo cierto es que lo que atacaba no eran ciudades israelitas y no dejaban a nadie con vida que pudiera contradecir su afirmación de que todos los botines que él le presentaba a Aquis procedían de otro lugar y no de los israelitas. Tras estar entonces él con Aquis durante algún tiempo, el ejército filisteo se movilizó para hacer una guerra contra Israel, nos dicen las escrituras. Cuando David y sus hombres aparecieron en la batalla, los comandantes filisteos sospecharon inmediatamente de sus motivos. Se asombraron de que el rey Aquis pudiera ser tan crédulo y decían, ¿no se dará cuenta de que David puede aprovechar esta oportunidad para más bien volver a tener gracia delante del rey Saúl, venciéndonos?
en medio de la batalla. Y entonces algunos estaban furiosos y aquí es donde caemos a la lectura. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? El rey Aquis estaba en una encrucijada, amados, y vemos que él tenía que enfrentarse con David, alguien en quien él estaba confiando. Mas, sin embargo, en nombre de sus comandantes, él tenía que decirle que debía de irse, de desaparecer. Él no podía hablar por sí mismo porque no compartía la desconfianza de sus dirigentes. Sin embargo, ante esa unión de todo el ejército, él no podía ponerla en juego. Y el rey sabía que tenía que hacer lo mejor para todos los filisteos. Y entonces vemos en los versículos 6 y 7 que nos dice: y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Vemos entonces cómo actúa la mano de Dios en favor de David. ¿Por qué? Porque lo rescata de esta situación tan incómoda. Imagínense que David, el futuro rey de Israel, se hubiese manchado las manos con sangre de los suyos. Aún así, dice la palabra en el verso 6, que David intentó convencer al rey que le permitiera quedarse, mas sin embargo el rey no lo quiso. ¿Por qué? Porque vemos que el rey no había encontrado cosa mala en él hasta ese día, de manera que él no entendía ese desagrado de los príncipes filisteos. Leemos en el verso 8 al 11, donde David le dice: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate, pues, de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándonos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. De esta historia, amados, podemos sacar dos lecciones sobre cómo afrontar conflictos. La primera es: una vez que sabemos que hemos tomado la decisión correcta, no debemos permitirnos ser persuadidos por las emociones, ni por personas importantes, ni por nuestros deseos personales. En este caso vemos que el rey Aquis respondió a cada una de las cosas que David le estuvo refutando. Simplemente le hace ver que la presencia de él podría ir en detrimento del resto del ejército y por lo tanto tenía que irse del campo de la batalla. El rey entonces utilizó el enfoque del disco rayado. Esto puede resultar muy efectivo cuando debemos mantenernos inmóviles en una postura. O sea, recitar esa palabra de consejo que se nos ha dado y la cual sabemos que a final de cuentas es lo mejor. Como lección número 2,
La confrontación debe hacerse en el momento adecuado para minimizar el impacto negativo. Y aunque el rey Aquis quería a David, trató el problema de su presencia en el campo de batalla antes de que se pudiera producir algún daño real. Y más de uno de nosotros muchas veces toleramos una situación demasiado tiempo antes de enfrentarnos a ella. Y a veces el daño producido es irreparable. Dentro del reto que nos presenta esta enseñanza, es que debemos de pensar en ese momento en que hemos tenido dificultad para reconocer un problema que posteriormente ha dado lugar a un conflicto. Y preguntémonos, ¿por qué nos hemos mostrado reacios a hacerlo? ¿Qué consecuencias hemos temido y por qué? ¿Y qué era lo peor que podía pasar? Confrontar es necesario. Y para eso, determinar cuál es el propósito que seguimos, eligiendo el momento adecuado y reconociendo el problema y puntuándolo. Para la próxima entrega, estaremos hablando sobre esa elección de las palabras adecuadas. En este momento, damos gracias al Señor una vez más por estarnos enseñando, por hablarnos y porque Él quiere construir en nosotros ese crecimiento que vaya exponencial en cuanto a la sabiduría. Hoy le pedimos al Señor una vez más sabiduría. Señor, danos sabiduría. Tu palabra dice que el que crea que no la tiene, que la pida. Y Dios, que es tan bueno, nos la va a conceder. En el nombre de Jesús la pedimos. Amén. Los espero. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que pasen muy bien.